Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, que también será breve. Nos vamos a limitar a corregir los 5 problemas que mandamos ayer del libro, que incluso son más sencillos que los que habíamos hecho ayer. Básicamente todos estos problemas de trabajo y potencia, como decíamos ayer, pues se limitan a elegir bien la fórmula a utilizar y a continuación sustituir datos del enunciado, echar una o dos cuentas como mucho, quizá en algún caso tres, pero vamos, es sustituir, despejar y llegamos rápidamente al resultado, sin mucha más complicación. Entonces, no los vamos a hacer en el orden de las páginas del libro, sino en el orden que yo os di, para hacer primero los de trabajo y luego los de potencia. Entonces, el primero que había que hacer era el ejercicio 1 de la página 336, que es el primero de todo el tema. Ahí lo que nos dicen es que hay una fuerza de 100 newton que va a desplazar en todos los casos 50 metros un cuerpo y hay varios apartados que lo único que se diferencian es en cómo estamos aplicando esa fuerza, con qué ángulo la estamos aplicando. Y lo que nos piden es el trabajo en cada caso. Este es importante porque alguno me ha preguntado por mail que la duda o las dudas que le surgen es con el tema de los ángulos, sobre todo con 0, 180. Entonces, bueno, aquí a la hora de hacer los dibujos he intentado que aparezca más claro la dirección de cada vector para que veáis todavía de forma más sencilla el ángulo que se está formando. Entonces, en el apartado A, la fuerza va en el mismo sentido que el desplazamiento del cuerpo. Es decir, el cuerpo va hacia adelante y la fuerza va hacia adelante. En todos los dibujos el desplazamiento le he pintado con puntos suspensivos, pero se aprecia la dirección, o mejor dicho todavía, el sentido en el que se está moviendo el cuerpo. Pues aquí obviamente el cuerpo se está moviendo hacia la derecha porque le estoy empujando hacia la derecha con esa fuerza de 100 newton. ¿Qué trabajo hago? Bueno, pues hay que aplicar la definición de trabajo, que es fuerza por desplazamiento producto escalar, y eso implica que es módulo de la fuerza, es decir, lo que vale, sin signo, módulo del desplazamiento, es decir, lo que vale, sin signo, por coseno del ángulo que forman fuerza y desplazamiento. Y eso es lo que hay que mirar muy bien en el dibujo. Como en este caso fuerza y desplazamiento van en el mismo sentido, el ángulo que forman esas dos rectas pues es 0 y coseno de 0 es 1. Por tanto, pues 100 por 50 por 1, coseno de 0 es 1, por 5.000 julios. ¿Vale? Ese sería el apartado A. El apartado B, que nos ha salido ya el dibujo directamente, pues es igual. Fuerza de 100 newton que se aplica sobre un cuerpo que avanza 50 metros, pues el desplazamiento es idéntico al anterior. En los 4 casos el desplazamiento es hacia la derecha, pero ahora la fuerza se aplica ejerciendo en un ángulo de 60 grados. Esto podría ser, como en uno de los problemas de ayer, pues porque lo podamos hacer así más cómodamente. Aunque vayamos a hacer menos trabajo, pero a veces preferimos hacer menos trabajo y tardar más en hacer algo si lo hacemos cómodamente. Era el ejemplo de ayer de la tarima, de que tú puedes tirar en diagonal de una tarima para arrastrarla por el suelo y eso implica hacer menos trabajo de lo que harías si tiraras en línea recta. Pero claro, si para tirar en línea recta te tienes que tirar al suelo y llenarte de mierda, pues para eso puedes preferir apoyar la cuerda en el hombro, como ayer, y tirar, aunque eso implique hacer menos trabajo y tardar un poquito más, pero por lo menos lo vas a hacer más cómodamente y luego la ropa no tendrá que ir a la lavadora. Bueno, pues en este caso igual, por lo que sea, estamos tirando ahora en diagonal. Si tiro en diagonal, puedo desplazarlo hacia la derecha, pero se ve aquí claramente que se está formando un ángulo de 60 grados. Pues ese ángulo es el que vamos a tener que poner aquí. Aquí pondremos coseno de 60. Valor de la fuerza sigue siendo 100, valor de desplazamiento sigue siendo 50, pero ahí pondremos coseno de 60. Y eso hará que nos dé menos. Como el coseno de 60 es un medio, pues ya el trabajo no va a ser 5.000 julios, va a ser en este caso la mitad, 2.500. ¿Qué diferencia puede haber entre lo que estamos haciendo en el apartado A y lo que estamos haciendo en el apartado B? De resultado ninguno, es decir, el efecto es el mismo, que es mover el cuerpo 50 metros. Pero claro, si en un caso lo hago
con más trabajo que en el otro, es decir, tened en cuenta aquí que con más trabajo no es que me cueste más, sino que transfiero más energía. Pues en el caso A, como he transferido más energía, lo habré logrado hacer en menos tiempo. En el caso B, pues habré tardado un poquito más porque he ido dando menos energía. Pero en ambos casos el cuerpo se ha desplazado 50 metros. ¿Vale? Vamos ahora al caso C, que es bastante interesante, aunque parezca raro. En este caso el cuerpo se está desplazando 50 metros hacia la derecha y sin embargo yo estoy tirando hacia arriba. En principio esto podría parecer un poco sin sentido, como si yo tiro hacia arriba de algo, ese algo puede moverse hacia la derecha. Bueno, aunque físicamente no lo entienda, fórmulas puedo aplicar, es decir, matemáticamente puedo resolver el problema. En física siempre hay fórmulas que se puedan resolver matemáticamente y que luego a lo mejor no tienen sentido físico. Podríamos estar en un caso de esos. No lo estamos, pero podríamos estar. Entonces, aunque yo no entienda algo, si puedo aplicar fórmula, pues la aplico. Y en este caso la fórmula es la de siempre. La única diferencia es que como la fuerza la estamos haciendo perpendicular, pues el coseno es 90 o el ángulo es 90 y el coseno de 90 es 0. Y 0 por lo que sea da 0. Entonces, ¿qué significa ese 0? Pues que no se gasta trabajo para, para desplazar ese cuerpo. Estrictamente, si realmente fuera yo el que hace esa fuerza, pues implicaría que no he gastado nada de energía para desplazar el cuerpo. Esto tal cual está pintado es imposible de hacer. Es decir, yo no puedo hacer una fuerza hacia arriba y que el cuerpo se mueva hacia la derecha en línea recta tal cual. Pero si el cuerpo se mueve girando, describiendo una órbita, el vector de desplazamiento de un pequeño tramo sí podría ser perpendicular a la fuerza, pero estaría girando, no moviéndose en línea recta, y entonces el trabajo me daría 0. Es el caso que os decía ayer, que, que sería el de la Luna girando alrededor de la Tierra. Lo más cercano que podríamos hacer nosotros, lo que pasa es que no es lo mismo, o sea, en definitiva esa fuerza tiene que ser lo que llamábamos en el tema anterior una fuerza central, como es la fuerza gravitatoria. Lo más parecido que se te podría ocurrir es atar una piedra a una cuerda y empezar a dar vueltas. Aún así eso no es trabajo cero porque obviamente tú tienes que seguir dándole a la cuerda para que eso gire. Podríamos pensar que es por el rozamiento con el aire, pero tampoco, porque en ese caso, aunque quites el rozamiento con el aire, como está afectando la gravedad, pues como pares la piedra se va para abajo. Pero bueno, sería un ejemplo que al menos la trayectoria, pues más o menos lo verías. Pues la Tierra con la Luna es como una especie eh, de piedra atada con una cuerda, en el que la Tierra está girando la cuerda, pero sin gastar energía. La Tierra no gasta energía. ¿Vale? Por eso el trabajo sería 0. Vale, esto más que a nivel de cálculo, porque calcular esto es facilísimo porque da 0, es importante saberlo a nivel teórico. El tema este de que pueden existir una fuerza perpendicular a un desplazamiento y que por tanto el trabajo sea 0. Lo que pasa es que otra cosa es que tú puedas hacerlo, pero existen fuerzas en la naturaleza que sí que pueden hacerlo con facilidad. Vale, y en el último apartado resulta que la fuerza se hace en dirección no opuesta, pero podríamos llamarlo contraria, tampoco que sea contraria, pero que el cuerpo se mueve hacia un lado y tú intentas tirar hacia el lado contrario. Esto equivaldría, pues yo qué sé, por ejemplo, si tenéis un cochecito, o por ejemplo, si tenéis una caja de leche atada con una cuerda y la caja de leche, imaginaos que se va deslizando por una pista de hielo y tú quieres pararla, pues coges la cuerda y tiras. Esta sería la caja de leche, esto de aquí, esto sería la pista de hielo y esta flecha sería la cuerda y tú tiras. Es lo mismo de antes, para parar la caja de leche sería más efectivo tirar perfectamente en horizontal, pero no te vas a tirar al suelo ahí en la pista de hielo, pues coges la cuerda y tiras así y lograrías pararla. ¿Qué ocurre? Pues que eso va a dar un trabajo negativo, muy importante el signo, porque el ángulo que se forma aquí entre desplazamiento y fuerza
es mayor de 90, en este caso es 150. Y ángulos mayores de 90 tienen cosenos negativos. Y por eso este trabajo da negativo, que es lo que tiene que dar, porque trabajo negativo implica disminuir la energía del cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo se está moviendo hacia un lado, pero tú tiras hacia el lado contrario, sea de forma perfectamente opuesta, que sería la horizontal, o sea, como aquí así, tú lo que estás haciendo es quitarle energía al cuerpo para pararlo. Sería el mismo caso en el problema de ayer de la tarima, cuando, pues no sé si era Alejandra o Paula, pues ponía las manos porque la tarima venía hacia ella. Pues aunque tú trates de detener algo que viene hacia ti, haciendo fuerza en sentido contrario, todavía se puede seguir moviendo un poquito y echarte a ti hacia atrás. Pues es lo mismo que está pasando aquí. Aunque tú tires hacia acá, el cuerpo todavía tiene energía para ir hacia adelante, hasta que tú lo pares. En este caso se sobreentiende que después de 50 metros se ha logrado parar. Bueno, eso tampoco lo sabríamos porque no tenemos datos de velocidad ni nada de nada. Vale, bien, estos problemas son muy sencillos, son básicos, pero bueno, si os han ayudado a entender un poquito más el tema del signo y del ángulo, pues bienvenido sea. Vamos ahora al de la página 340, que también hicimos ayer un problema de ejemplo, que bueno, pues tenemos un cuerpo de 5 kilos que va a 2 metros segundo y que hacemos sobre él un trabajo de 50 julios que nos piden calcular velocidad. Fijaos, en todo este tema van apareciendo energías, velocidades, alturas, muelles, tiempos, trabajos, potencias. Es importante ser capaz de distinguir qué tipo de problema es el que estamos utilizando. Entonces, os voy a ir poniendo varios ejemplos. Imaginaos que en el enunciado del problema aparecen, sobre todo, velocidades, alturas y muelles, pero nada más aparte de la masa, velocidades, alturas y muelles. Y te piden además algo de eso. Te aparecen varias velocidades, varias alturas y un muelle deformado y te piden pues o la otra velocidad o la otra altura. Bueno, pues eso normalmente es señal de que es conservación de la energía, el primer tipo de problema que vimos, ¿vale? Imaginaos ahora en cambio que lo que aparecen son una fuerza, algo moviéndose, o me dan el trabajo y me piden la fuerza. Bueno, pues ahí el problema sería de trabajo. Si aparece el tiempo, normalmente, vamos, casi seguro, va a ser de potencia, porque la única fórmula en la que aparece el tiempo es la fórmula de la potencia. Pero luego puede ocurrir, como aquí, que me mezclen velocidad y trabajo. Incluso podrían mezclarme velocidad con potencia o velocidad con tiempo. Es lo mismo velocidad con potencia que velocidad con tiempo, porque acabamos de decir que donde aparezca el tiempo seguro que va a ser la potencia. Bueno, pero aquí lo que aparece es velocidad y trabajo. Bueno, pues cuando veáis velocidad y trabajo, la velocidad os tiene que sonar a energía cinética y entonces recordar esa formulita que vimos que relacionaba trabajo con energía. Bueno, ese es el dibujo. Para que el cuerpo pueda cambiar de velocidad, pues aquí le hemos puesto un motorcito que es el que hace ese trabajo para cambiar su velocidad y como vemos trabajo y velocidad, pues se nos viene a la cabeza esta fórmula, que también la hay para la potencial y también la hay para la elástica, pero la que más se aplica en los problemas es esta, porque os recuerdo que la que relaciona con energía potencial y con energía elástica, como lo relaciona con la fuerza gravitatoria y con la fuerza elástica, pues suele ser muchísimo más rápido calcularlo de otra manera, en lugar de aplicando la fórmula esta que tenéis en el apartado. Con energía cinética sí, con energía cinética, con velocidad sí que se suele utilizar mucho esto. Entonces, en definitiva, me piden velocidad, pero la velocidad está dentro de energía cinética, me han dado el trabajo, pues oye, si me piden la nueva velocidad, me están pidiendo algo que va a salir de energía cinética final. Pues lo primero sería calcular la inicial. ¿Puedo calcular la energía cinética inicial? Sí, porque la energía cinética es un medio de mv cuadrado. Entonces, donde pone energía cinética inicial, pues puedo poner un medio de mv al cuadrado. Con el signo que llevaba, como iba restando, pues lo pongo restando. Esto da 10,
Y entonces ya puedo despejar la cinética final, que me da 60. Y he tenido que tachar, que había puesto mal al principio el número, pues da 60. Y ahora ese 60, como es energía cinética, yo sé que es 1/2 de mv cuadrado, pues lo igualo a 1/2 de mv cuadrado y ya es despejar la v, terminando por hacer la raíz, que da 4,89, lo he dejado así para que coincidiera exacto con lo del libro, aunque como creo que da 4,898 o 895, lo podríais haber redondeado perfectamente a 4,9, ¿vale? Bueno, pues este le ponemos porque sirve como ejemplo de ese tipo de problemas que es relacionar trabajo y energía cinética. Ayer también teníais uno, no sé si era el 2, que también era idéntico a este. Vale, vamos ya al tercero, que en el libro volvemos para atrás a la 338 y este va de potencia. Además de aplicar tal cual la definición de la potencia. Tenemos varios motores que hacen un trabajo de 10 megajulios, recordad que el prefijo mega implica millón, y nos dan la potencia de cada motor. Ahora aparecerá cada una en el dibujito. Y lo que nos piden es calcular el tiempo. Bueno, pues lo primero me apunto los datos, hago un dibujo, o en este caso más que un dibujo, un esquema, porque tampoco voy a dibujar aquí un motor de no sé qué cosa, pero lo que sí que sé es que ese motor hace un trabajo de 10 julios, de 10 megajulios. Lo primero sería pasarlo a julios para luego no meter la pata, 10 millones de julios, mega es por 1.000.000, 10 por 1.000.000, 10 millones. Y me dan la potencia de cada motor. Una va en caballos, la otra va en kilovatios. Como me piden tiempo, pues os decía, me han dado trabajo, me piden tiempo, tengo potencia, pues es aplicar a rajatabla la definición de potencia. Trabajo entre tiempo para despejar el tiempo. Lo único que me quedaría es, igual que he pasado el trabajo a julios, pues esas potencias, pasarlas todas a sistema internacional, es decir, a vatios. No hay ninguna en vatios, ni siquiera esta está en kilovatios, pero aún así la tengo que pasar a vatios. Y los caballos se pasan a vatios multiplicando por 735,5. Bueno, pues puedo pasar los tres números a la vez, tengo ahí su valor en vatios y ahora ya es ir sustituyendo 3 veces, una para cada motor, en esa fórmula. Para el primer motor, pues ponemos su potencia en vatios igual a trabajo entre tiempo y aquí sería despejar el tiempo. Si alguno no lo ve, para despejar el tiempo le paso multiplicando a la izquierda y este número pasa dividiendo a la derecha. 10 millones entre 36.775, que queda 271,9. El libro esto lo redondea a 272. El segundo motor pues es simplemente cambiar el numerito. Ponemos los vatios equivalentes a los 80 caballos y despejamos el tiempo de la misma manera y aquí nos da 179,95, que para el libro eran ya 170 redondeados. Y el tercer motor, pues los 40.000 vatios, que como para pasar esta potencia pues era simplemente multiplicar por 1000, este sí que queda exacto, no hay que sacar decimales. Al despejar el tiempo, 250 segundos. Vale, y ahora ya nos vamos a los de las páginas finales del libro, que había dos, hemos mandado dos, 6 y 8, que aunque en el libro están en el apartado de potencia, pero están bien porque combinan todo, sobre todo este. Este combina potencia y trabajo. El 8 es muchísimo más fácil, es simplemente aplicar la fórmula. Aquí hay que aplicar un par de razonamientos, pero vamos, en la línea de todo lo anterior. Tenemos un coche de 1.700 kilos que pasa de 0 a 100 en 11 segundos y me pide potencia. Está claro que este problema, bueno, podemos hacer el dibujo, el cuerpo empieza parado, eso es 0, y termina a 100 km por hora y se le ha ido y ha tardado 11 segundos en hacer esto. Está claro que este problema tiene que ser de potencia. Primero porque aparece potencia y segundo por lo que os decía antes del tiempo. Entonces podemos intentar decir, bueno, me piden la potencia, pues pongo la formulita de potencia. Trabajo entre tiempo. Problema, no tengo el trabajo. Entonces aquí ahora el siguiente paso sería plantearse, ¿puedo sacar el trabajo? Y entonces es cuando ves ahí la velocidad. Ves que hay velocidad y puedes decir, bueno, sí, hay velocidad,
y potencia, pero no hay trabajo por ningún lado, claro, pero recordar que si quieres trabajo y tienes velocidad, lo que puedes hacer es relacionar trabajo y energía cinética, como en el segundo problema que acabamos de corregir hoy. Encima, en este caso, como empieza a cero, pues la cinética inicial es cero. Ahí, pues por hacerlo de otra manera, en vez de poner, he puesto primero la formulita, 1 medio mv cuadrado y luego he sustituido. La cinética inicial cero, porque la velocidad inicial era cero. Por tanto, eso nos da cero. Y luego la final sería el primer término, 1 medio m v cuadrado. Solo que v había que pasar los 100 km por hora a metros segundo y daba 27,7, aunque no está apuntado por aquí por ningún lado. Pues echamos esta cuenta, le restamos 0 y nos da todo ese trabajo en julios. 655.000 y pico julios. Pues ahora ya simplemente es traerlo aquí, sustituirlo en el trabajo y en el tiempo poner 11. Sustituimos y nos da 59.000 y pico vatios, que como nos dicen que lo tengo que poner en caballos de vapor, pues de vatios a caballos de vapor es dividir entre 735. Ahí casi no se aprecian los dos puntitos, pero ahí hay dos puntitos. Y nos da 81 caballos. A ver, sobre todo anticipándome al problema siguiente, que nos piden potencia y también aparece velocidad, y vamos a usar otra fórmula, pues ya, por ir desvelando la fórmula que vamos a usar, es la fórmula de potencia igual a fuerza por velocidad. ¿Y por qué esa no la puedo aplicar aquí? Si me piden potencia y me dan velocidad. Porque esa fórmula no se puede aplicar siempre. Esta sí, esta es definición de potencia. Pero esta definición de potencia, en algunos casos, se puede calcular también como fuerza por velocidad, pero no en todos. Solo en aquellos en los que la velocidad no cambia. Y aquí obviamente la velocidad ha cambiado porque ha pasado de 0 a 100. Pues si aquí alguno ha tratado de hacer fuerza por velocidad sacando el peso, ni siquiera sería el peso porque sería la fuerza que hace el motor, pues estaría mal por eso. Hay que usar esta porque el trabajo es el que hace el motor, que es el que hace que avance. Y el tiempo me le han dado, pues ya tenía la potencia. Vale, pues vamos al último que ya hemos estado anticipando. Aquí tenemos un piano de 300 kilos que va en un montacargas de 1000 kilos subiendo a 0,2 metros segundo todo el rato, porque no nos dan otra velocidad, y nos piden potencia del montacargas. Fijaos, aquí sí que es potencia del montacargas. Y aquí sí que voy a tener que utilizar la fórmula de fuerza por velocidad. Lo primero, la verdad es que si en vez de montacargas nos hubieran dicho ascensor, pues lo hubiéramos entendido mucho mejor. Porque lo mismo alguno no se imagina lo que es un montacargas. Pues un montacargas es un ascensor. Un ascensor que sube y baja por un conducto, por un riel, y arriba del todo hay un motor. Entonces, ¿qué tiene que subir el motor? ¿Solo el piano? No, tiene que subir el piano y toda la cabina, todo el ascensor, todo el montacargas. Bueno, en todo caso, me piden potencia. ¿Qué hago? ¿Trabajo entre tiempo? Pues es que aquí ni hay tiempo, ni hay trabajo, ni hay energía, pero en cambio sí que me han dado una velocidad. Normalmente la velocidad en todos los problemas hasta ahora la relacionábamos con energía cinética, pero es que aquí no tengo nada para calcular. Bueno, pues lo que hago es a echar mano de esa última fórmula que me quedaba, que era trabajo igual a fuerza por velocidad, para poner aquí la velocidad. Pero claro, ¿qué fuerza pongo? Me tendrían que haber dado la fuerza que hace el montacargas, perdón, el motor. Bueno, pero es que la fuerza que está haciendo el motor, esto lo podríamos demostrar por segunda ley de Newton, justo, es el peso de piano y montacargas. Justo el peso. ¿Por qué? Porque si está subiendo a velocidad constante, la aceleración total de esto es cero. Y recordar en los problemas de los muelles que cuando la aceleración total era el cero, la fuerza elástica y el peso quedaban igual. Y por eso pues, los problemas de muelles de los jamones colgando los resolvíamos así. Mirábamos, no se movía, no moverse es aceleración cero y podíamos igualar la elástica al peso. Pues esto es lo mismo, aunque se mueva. ¿Por qué se mueve con velocidad constante? Y moverse con velocidad constante es aceleración cero. Y si hay aceleración cero, el peso es igual a la fuerza que hace el motor hacia arriba.
que es la que hay que poner aquí. Aquí hay que poner la fuerza del motor. Como la fuerza del motor es el peso, pues simplemente es calcular el peso de todo, montacargas y piano. Por eso en la masa ponemos 1300 kilos, tenemos el peso en newton y ya es simplemente coger el peso y ponerle ahí y coger la velocidad y ponerla aquí. Es sustituir, lo cual nos da 2548 vatios. No lo pedía, pero para que os hagáis una idea más sencilla, eso equivale a 3 caballos, que nos puede parecer relativamente poco. Por decir, hombre, mover un piano y un montacargas, mover mil y pico kilos con 3 caballos y medio de potencia, sabiendo que un coche pues tiene 80, 100, 140 caballos, pues la de pianos que podría subir un coche. Bueno, es que realmente la potencia de un coche es muy grande. Pero recordar que los primeros coches tenían potencias de 1, 2, 5 caballos. O sea que con esta potencia también se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? En realidad un caballo de vapor ya es una potencia bastante apreciable. Vale, pues nada, no hacemos nada más. Además os recuerdo que mañana no hay, los miércoles descansamos, así podéis dedicarle un poquito de tiempo al trabajo, me podéis ir preguntando y el jueves sí que ya daremos el último apartado de este tema, sobre todo a nivel teórico, y haremos un problema de ejemplo, ¿vale? Solo un problema de ejemplo de ese último apartado para mandar otro, vamos, uno o dos problemas de ejemplo, para mandar otro para casa para el viernes y que el viernes simplemente corregiremos eso poco que hayamos mandado, ese uno o dos problemas que mandemos para casa, también para no saturar mucho, porque como el trabajo hay que entregarle a 30 de abril, pues, que es la semana que viene, pues también no saturaron con muchas cosas de esto, ¿vale? Así que para mañana no hay tarea ni para mañana ni para el jueves, no tenéis nada que hacer, os podéis centrar un poquito en el trabajo, ¿vale, chicos? Bueno, lo único es recordar que lo dije en el encuentro virtual, pero como estábamos más o menos en la mitad, a lo mejor ha circulado ya por los grupos de WhatsApp, simplemente que os apuntéis como fecha el 13 de mayo para hacer entrega de ejercicios de esta parte. Será exactamente igual que la que hicimos en la otra ocasión. A lo mejor ya lo concentramos un poquito más de hora, no tan hasta tan tarde de la tarde, pero vamos, tendréis tiempo más que de sobra para que os quede bien clarito cómo lo tenéis que hacer y un poco que hagáis una entrega de problemas de todo lo que estamos trabajando. ¿Vale? Pues nada, chicos. Hasta pronto.